Dios te bendiga. Bueno, quiero transmitir un mensaje, una reflexión de la palabra de Dios sobre identidad en Cristo, hablando de la identidad colectiva. Identidad en Cristo, es decir, que nosotros, al conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, tenemos una identidad que no consta de uniformes, personerías jurídicas, colores institucionales, misión, visión, nada corporativo. Es una identidad propia que la da el Espíritu a los que están unidos en Cristo. Lógicamente, hay que hablarlo desde la experiencia. Nosotros, en mi experiencia personal, yo he vivido en muchos escenarios laborales, profesionales, y con el mismo uniforme del compañero, pero la gente, los clientes dicen, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, sin que yo les predique la Biblia, simplemente es una identidad que da el Espíritu. Y en el mundo espiritual se percibe esa realidad. Nosotros vemos gente que sufre por crisis de identidad, no se sienten contentos con el país donde están, con la ciudadanía que tienen. Hay inconformidad y entonces anhelan otras identidades. Pero nosotros en Cristo tenemos una identidad definida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas vienen a ser nuevas. Un presente que se vive, una identidad que se disfruta. Nosotros vemos en la Biblia que las experiencias de personas seguidoras de Jesús históricamente demostraban una identidad, un carácter, una personalidad. Anhelaron, pero nosotros en Cristo no podemos vivir de anhelos, de pretensiones, de tal vez, de quizás. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y esa obediencia nos lleva a una identidad. Nosotros entendemos que la identidad de manera colectiva apunta a dos grandes rasgos, desde las dos razones de ser, el bien y el mal. Tenemos que hablar de identidad porque si no tenemos identidad estaríamos desde el plano de vista psicológico sufriendo de crisis de identidad. Y algunas personas llegan hasta ser medicadas cuando esta crisis pasa a otros niveles. La sufren mucho los jóvenes, los adolescentes, pero en Cristo tenemos que vivir la identidad de Él. Nosotros vemos que en la palabra de Dios, Timoteo habló de identidad para los malos. Timoteo capítulo 3 habló de la identidad de los malos y allí está reflejada esa realidad. De los malos, por ejemplo, dijo que vendrían personas con carácter, con cualidades que se podrían identificar. Y hay muchas, o encontramos muchas en el escenario. Dijo que existirían personas colectivamente identificadas como personas, segunda de Timoteo, capítulo 3. Esa cualidad de esa persona de los últimos tiempos donde encontraríamos personas con identidades de avaricia, por ejemplo, peligrosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
amadores de los deleites más que de Dios. Eso es identidad, esa realidad, identidad colectiva para la gente mala. La hay por montones. Usted saca sus conclusiones y dice si es verdad o no. Pero también hay identidad de los buenos. En Gálatas 5:22 habla de el fruto del Espíritu Santo. Y entonces habla de las personas que iban a estar gozosas, que iban a estar amorosas por el fruto, buenas, bondadosas, personas de fe, mansas, con templanza, carácter, personas buenas, pacificadoras. Dos identidades colectivas, la de los buenos y la de los malos, desde el enfoque bíblico. Pero esas identidades se viven, se disfrutan y no se anhelan. Claro que hay gente que tiene identidad mala y anhela la buena. Y de pronto puede haber gente viviendo identidad buena anhelando la mala. No debería, porque el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nosotros hoy debemos definir qué clase de identidad estamos construyendo. ¿Estamos anhelando una identidad o estamos viviendo la identidad en Cristo? Usted se imagina si Pedro hubiese anhelado caminar sobre las aguas, ¿cómo sería su testimonio después? Esa madrugada que el Señor se presentó caminando sobre el mar, casi le digo al maestro que me permita caminar sobre las aguas. Pedro vivió su carácter allí con el maestro. Permíteme que camine sobre las aguas, Señor. ¿Se imagina donde la mujer del flujo de sangre hubiese quedado con el anhelo de tocar el borde del maestro? ¿Qué hubiese sido de ella? No hubiese quedado su testimonio allí para nosotros hoy. Hoy la invitación es a que tú y yo vivamos una identidad progresiva en Cristo. Yo puedo decir con seguridad, con firmeza, que no soy el mismo del 2004 cuando me entregué a Jesucristo. Hoy, 2025, soy diferente, no por mi bondad o mis criterios personales o por cualquier cosa de esta vida. Es porque en Cristo nuestra identidad es propia. Tú ves a Pedro arriesgándose a caminar sobre el mar, primero negándolo, después caminando sobre el mar y después siendo un gran apóstol, predicador. Nosotros no éramos nada, pero en Cristo lo hemos conseguido todo. Él es nuestra huella, nuestro ADN, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En Cristo todo lo podemos. Debemos pertenecer a la identidad de Cristo. Nosotros nos identificamos con Cristo aquí y en cualquier lugar de la tierra. Pero te invito a que parte de la identidad de los que creemos en Jesucristo y le obedecemos su mandamiento. Un abrazo.